nos capacitemos y nos preparemos para que en esta nueva realidad, en este regreso, poco a poco podamos ir trabajando en reconstruir, pues sobre todo construir la cultura de paz. Pues un abrazo a todas y todos, veo gente conocida, algunos activistas, algunos estudiosos del derecho, la criminología, diversas materias y disciplinas. Les mandamos un abrazo y les agradecemos que estén preparándose ya con día. Y les invitamos a ser parte de los diversos programas que tenemos en el ayuntamiento para replicar estas formaciones. Pues un abrazo a todos y todas, a nombre del alcalde, muchas gracias, y por mi parte pues sería todo, sería cuanto, pero estoy agradecido de que cada día veo más gente interesada en este tipo de programas. Gracias a nuestros ponentes y felicidades a todas y todos. Gracias, maestro. El maestro ya presentó a los ponentes, sin embargo voy a volver a repetir para que saluden cada uno de ellos y los vayamos ubicando. Al maestro Ever Silva Aliaga, de Colombia, si nos pueda saludar para que lo ubique el maestro. Al maestro Manuel Alfonso Delgado Chu, desde Perú. Al doctor Jaime Pacheco Cueva, de Lija, del Instituto Alternativa de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, y al maestro Sergio Victoria Gómez, del Ayuntamiento de Guadalajara. El foro consistirá de 3 etapas. La primera etapa tiene cada participante 5 minutos. El tema será general. Será platicar dónde radica y qué actividades realiza actualmente en el tema de justicia restaurativa y prácticas restaurativas. En la segunda etapa constará de 7 a 9 minutos y cada participante recibirá una pregunta. Y en la tercera etapa dejaremos 10 minutos de preguntas y respuestas libres para todos los participantes. Comenzaremos con la primera etapa. Consta de 5 minutos para cada participante. El tema, platicar dónde radica y qué actividades realiza actualmente desde la justicia restaurativa y prácticas restaurativas. Comencemos como aquí lo tengo desde Colombia, con Herbert Silva, por favor. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Agradezco a Sergio, a Diego, con quienes hemos tenido conversaciones ya. Y bueno, les cuento algo de mí. Yo soy Ever Silva. Yo soy de origen peruano, pero con 24 años viviendo aquí en Colombia. Trabajo con Human Partner, una organización que se dedica a impulsar enfoques y metodologías psicosociales, entre ellas prácticas restaurativas, círculo de paz, comunicación no violenta y otras más. Y nuestro trabajo particularmente radica en la línea de prevención y proacción de la construcción de comunidades y la construcción de comunidades y sobre todo el fortalecimiento de los vínculos para poder superar las situaciones críticas difíciles. Y trabajamos con comunidades escolares, con algunas organizaciones y con algunos equipos de trabajo aquí en Colombia y en algunas partes también de Latinoamérica que brindamos acompañamientos. Mucho gusto y estoy muy contento de estar aquí, de compartirles nuestra experiencia y también nuestras observaciones con respecto a la implementación de las prácticas restaurativas en entornos preventivos proactivos particularmente. Muchas gracias, maestro Elber. Desde Perú le cedo la palabra al maestro Manuel Alfonso Delgado Chu. Muchas gracias, Diego. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un saludo fraterno a cada uno de los que está acompañándonos acá y a algunos de algún curso que hemos compartido y de haber caminado juntos, porque con Sergio, con nuestro querido amigo Pacheco, conocido como Pacheco, también hemos caminado ya un poco en las prácticas restaurativas. Yo conozco la justicia restaurativa del año 2003. Es la primera vez que escucho la palabra justicia restaurativa y participé de un proyecto que contaremos después. Y después conozco el 2009, conozco las prácticas restaurativas como concepto en el Congreso Mundial de Justicia Restaurativa Juvenil que se hizo en el Perú, con más de 2.500 participantes y 50 y tantos países del mundo, donde se pudieron compartir una serie de experiencias.
Y a partir de todo ese proceso he desarrollado mi práctica, y mayormente siempre en proyectos. Trabajé con la administración de la señora Susana Villarán, alcaldesa de la ciudad de Lima, lamentablemente hoy día envuelta en temas de corrupción, pero logramos hacer 2 proyectos durante su administración, trabajando con escuelas y trabajando con el servicio comunitario. Había personas que recibían la sentencia de servicio comunitario, pero no hacían nada, así que elaboramos un programa para estas personas, ¿no? Actualmente vivo en Lima, es mi lugar de origen, y mi labor, mi tarea, mi práctica estoy en estos momentos 2, ¿no? Uno son los cursos de capacitación que lo hago a lo largo de Sudamérica, de Latinoamérica, dictando los cursos del Instituto Internacional en México, en Perú, en Chile, en Brasil, donde se presente la oportunidad. Y 2, actualmente en Perú estoy trabajando en un proyecto, ya estamos cerrando el 3er año, lamentablemente el proyecto por la pandemia no hemos podido viajar, está en stand-by. Pero cosa curiosa, nosotros el 2.º año del proyecto, el objetivo 1, que era implementar prácticas restaurativas en las personas, nosotros el 2.º año ya habíamos cumplido largamente el objetivo. Y lo que me causó un gran impacto porque permitió demostrar que el trabajar las prácticas restaurativas generaba empoderamiento, le daba voz a las personas y generaba liderazgo, porque este proyecto lo hemos aplicado en zonas campesinas e indígenas, trabajando con gente humilde, sencilla, de campo, y la práctica restaurativa ha sido una herramienta importante para estas personas para empoderarse, para ejercer liderazgo, para aprender a decir su voz, y eso es lo que actualmente trabajo. Y un dato significativo, ese objetivo ya lo habíamos logrado largamente. Todos los intereses, o sea, fue algo increíble, ¿no? Y ahorita estamos, bueno, viendo qué va a pasar con todo lo que queda del año para terminar el proyecto y continuar las capacitaciones. Así que por el momento estoy en mi casa, guardando cuarentena y esperando que la pandemia nos deje salir activamente, porque puedo ir a comprar a la esquina, pero no puedo realizar la labor, ¿no? Así que un gusto de poder compartir con ustedes y de que desarrollemos algunas ideas en común, ¿no? Gracias, maestro. A continuación, al doctor Jaime Pacheco Cueva. Le doy la bienvenida. Gracias, Diego. Un abrazo muy grande. Y que nos platique un poco de qué es lo que hace actualmente sobre los temas. Estimado Manuel Delgado, un abrazo grande hasta casa. Sergio, y bueno, agradecer al Ayuntamiento de Guadalajara por este tipo de esfuerzos, a nuestro alcalde, al maestro Víctor Sánchez, que le han metido muchísimas ganas. Y bueno, pues que en el trabajo que nosotros desempeñamos, igual que Manuel, yo me encontré primero con la justicia restaurativa en un curso que tuve la oportunidad de tener con Howard Ser y Lorraine Strutman. Era un curso de cómo tratar delitos graves. En ese caso, en ese entonces yo estaba como procurador de la Defensoría Pública del Estado de Jalisco. Me enganchó el tema, empecé a hacer algo de investigación, estuve como investigador para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hice diagnóstico en varios estados de este bellísimo país que es México. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes amigos como Manuel, que me dio un curso de prácticas restaurativas ya no de justicia restaurativa. Me certifiqué yo como mediador privado en el estado de Jalisco y empecé a trabajar con este tipo de modelos ya en la práctica profesional, tanto en la consultoría como en procedimientos privados. Actualmente tengo el privilegio de trabajar en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, invitación del doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuna, que es el director general. Y bueno, desde aquí tenemos una responsabilidad muy grande
porque tenemos que implementar los procesos de justicia restaurativa, tanto en procedimientos para adultos como en justicia penal para menores y en los procedimientos de ejecución penal. Como algunos que son abogados sabrán, nuestra legislación obliga a certificarnos legalmente para estas actividades. Y esta certificación es un proceso más o menos largo, más o menos complicado desde el punto de vista administrativo. El año pasado, como institución, logramos ya tomar el curso y certificar a 52 compañeros del instituto como facilitadores profesionales en Derecho Penal. Este año están por graduarse ya en materia de justicia penal para adolescentes y en ejecución penal. La verdad es que también, igual que a Manuel, la pandemia ahí nos atoró un poco, porque según nuestros cronogramas, en este momento ya tendríamos que haber terminado los cursos y ya haber empezado con programas especializados con menores y con personas que están en un proceso penal o a punto de cumplir su sentencia. Yo estoy a la orden en el Instituto de Justicia Alternativa y es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro, por las experiencias. Y por último y no menos importante, le cedo la palabra al maestro Sergio Victoria Gómez, representante del Ayuntamiento de Guadalajara. Maestro, adelante. Buenas tardes a todos. Un abrazo, no sé por cuál de los tres empezar, porque a los tres pues los aprecio profesionalmente y como grandes seres humanos que he conocido. Pero pues bueno, la pantalla me indica que primero está Manuel, pues hasta Perú, un fuerte abrazo. Sigue mi amigo Ever, que lo conocí en México y nos dio una cátedra sobre prácticas en área infantil. Y pues mi primer mentor, el doctor Pacheco, que fue quien me acercó a esto de la justicia restaurativa, que yo la verdad desconocía, pero cuando el doctor me acerca a esto, quedé enganchado y entendí que el único camino para mí era seguir capacitándome y formándome en la justicia restaurativa. Y en lo personal, pues trabajé 20 años como maestro de educación primaria. Entonces, pues me enfoqué sobre todo al área de educación, donde hemos impartido talleres, hemos impartido algunos diplomados, y sobre todo, yo creo más rescatable que hemos hecho en el ayuntamiento es formar pequeños, que era un gran reto que, un consejo que me decía el doctor Jaime Pacheco es que era riesgoso dejarle la responsabilidad a los niños de ser facilitadores. Pero hallamos una estrategia, tenía toda la razón él, hallamos una estrategia donde el docente y el directivo tomaban parte de esta responsabilidad. Entonces, para mí es un honor decir que tenemos ya 80 pequeños en la ciudad que son facilitadores de círculos restaurativos y tenemos ya 40 maestros, que la docencia es un área sí sensible a estos aspectos de ser facilitador, porque es un trabajo extra para el docente. También emocionado, también emociona que tenemos ya 37 ciudadanos, los cuales nos ayudan en las colonias de la ciudad, las que marcamos como puntos rojos nosotros, donde hay más necesidad de restaurar y de tomar el tema del eje de la prevención. Eso es lo que hacemos ahorita en el Ayuntamiento de Guadalajara y esperamos que a partir de hoy podamos seguir creciendo todos, porque el tema de la justicia restaurativa creo que lo debemos de llevar a todos los rincones del país, porque debemos de cambiar este paradigma de la justicia que los docentes llamamos punitiva, por una justicia que vele más el lado humano de la persona. Pues bienvenidos todos y pues adelante, Diego. Gracias, maestro. Vamos a pasar a la segunda etapa, donde haremos una pregunta. La primera pregunta va para el maestro Herbert Silva. Un programa educativo debe fortalecer niños y niñas, adolescentes y jóvenes y educadores, al autoliderazgo y el coliderazgo. Sin embargo, para lograr estos aspectos en los participantes en una comunidad educativa no es fácil. ¿Cómo ha sido el trabajo que usted ha desarrollado durante 20 años de investigación, diseño y acompañamiento
para la facilitación de enfoques y metodologías de convivencia y desarrollo personal que realmente respondan a las necesidades y motivaciones de las comunidades. Bien, Diego, muchas gracias. Si me permites, puedo compartir, no sé si tenga esa posibilidad. Adelante. Ahí me confirman si ya están viendo lo que les había preparado con esta pregunta. Listo. Sí. Perfecto. Un segundo. Creo que lo voy a hacer por aquí. Bien. Bueno, particularmente Human Partner es una organización que nació como una práctica de amigos que trabajaban con instituciones educativas y con colectivos juveniles en fortalecer sobre todo comunidades juveniles. Con el tiempo fuimos encontrando estrategias que nos ayudaron a fortalecer y sobre todo a que los jóvenes se apropien de sus procesos, de tal manera que la función del adulto sea simplemente estar asesorándolos en la construcción de sus propios caminos de crecimiento, digamos, ¿sí? Más adelante Human Partner descubre, más bien se forma en metodologías y comienza a difundir estas metodologías como van a ser aprendizaje experiencial y acompañamiento pedagógico. Estuvimos por casi poco menos de 15 años trabajando estos enfoques con adultos, con agentes que trabajaban con jóvenes, con los mismos jóvenes, enseñándoles, digamos, para organizar sus comunidades y sobre todo fortalecer sus vínculos de tal manera que construyan colectivamente. Educativamente nos empezó a preocupar una serie de factores que veíamos en la escuela, sobre todo como la escuela tradicional, la que todavía persiste en nuestro medio, tiene unas prácticas donde se privilegia un desarrollo individual, donde se privilegia un desarrollo cognitivo y todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, todo lo que tiene que ver con el desarrollo relacional, digamos, se encuentra o se encontraba en algún momento en un segundo plano. Hoy en día apreciamos que cada vez se le da más importancia a este tipo de componentes del desarrollo humano, pero sin embargo todavía la práctica es la que no hemos podido encontrar y enrutar adecuadamente de cómo generar este tipo de crecimientos y de acompañamientos en los chicos. Y esto nos lleva a una pregunta particularmente. La pregunta que yo quiero hacerles, de la cual quiero partir un poco contándoles nuestra experiencia. Transitamos hacia un nuevo paradigma relacional. Ken Wilber y otros autores más ya nos hablan de que nos encontramos frente a una necesidad de cambiar las maneras de relacionarnos. Situaciones que, digamos, las hemos cambiado anteriormente en lo que llamamos los paradigmas relacionales. Y podemos decir hoy en día que nuestras formas actuales y tradicionales de relacionarnos están siendo insuficientes. Es decir, no están funcionando, nos están generando una serie de limitaciones, nos están obstaculizando el desarrollo personal y sobre todo nos siguen todavía encaminando hacia unas prácticas que son las que nos tienen hoy en día encausados en crisis y en situaciones que vivimos a diario. Algunas cosas que observamos sobre esto: los docentes, los estudiantes se encuentran sobrecargados, sea de manera unipersonal en responsabilidades y tareas para poder generar productividad y competitividad. Entendida la productividad y la competitividad como la acumulación de conocimientos y la acumulación de riqueza, de materia particularmente. Y pues nosotros solemos decir que el 80% del tiempo que las escuelas tienen, en donde los chicos se encuentran, está utilizado para este tipo de desarrollo. Un 20% queda para el desarrollo personal, relacional, que nosotros lo evidenciamos en los descansos, en los cambios de clase, en las entradas, en las salidas de las instituciones educativas. Y ese 20% no está intencionado. Si pedimos currículos de matemáticas, sacamos evaluaciones, estándares, mediciones, pero si pedimos cómo fortalecemos el desarrollo personal, de la convivencia, los colegios generalmente carecen de estos programas y de estos proyectos. Y se llama, por lo general, al psicólogo, al orientador, al profesor entusiasta, al coordinador, a que dé razón del proceso, pero no es una razón que la puede dar toda la comunidad educativa. Por otro lado, hay una cantidad de divergencias de modelos hoy en día que aparecen y estos modelos autoritarios siguen siendo todavía presentes y las personas generan contestaciones a estos modelos que son verticales, unilaterales, y esto no solamente se da en la relación profesor-estudiante, sino en la relación directivo-profesor, en la relación profesor-profesor, en la relación papás-escuela, papá-profesores, papás-estudiantes, y pues esto es el germen de mucha serie de dificultades que más adelante siguen generando prácticas de conflictos. Por otro lado, hay una ausencia de experiencias intencionadas, como ya les decía, las escuelas no han intencionado suficientemente las prácticas relacionales y la vida comunitaria.
Y otro elemento importante, hay un poco reconocimiento a las capacidades personales y colectivas. Los chicos sienten que no se les reconoce sus valores, sus capacidades, sus iniciativas no son suficientemente tenidas en cuenta y más bien se les impone iniciativas. Y esto también sucede con los educadores. A los educadores también se les impone enfoques, se les impone modelos, se les desconoce sus valores, sus necesidades, inclusive sus capacidades y sus buenas prácticas. Y esto con respecto a la llegada de los enfoques novedosos como las prácticas restaurativas, que nosotros lo conocimos desde el año 2012. Cuando conocemos las prácticas restaurativas, para nosotros fue un enriquecimiento de esas otras metodologías que veníamos trabajando y que intuitivamente íbamos haciendo prácticas restaurativas. Al conocer el enfoque en el año 2012, para nosotros fue una transformación completa porque pudimos crear un corpus más estructurado de cómo empujar estos enfoques, estas metodologías en las instituciones, desde lo que la misma práctica dice, ¿cierto? Y aquí pongo un poco esta ventana de la disciplina social que nos presenta el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, en donde nos dice que las relaciones se pueden dar desde una práctica que se impone hacia la persona y que generalmente está contra los valores, contra las iniciativas, contra las capacidades de las personas. Y se le impone una serie de elementos que se consideran deseables en las personas sin que necesariamente les hayamos consultado. Y existe otra línea que nos vamos hacia el otro extremo y es la permisividad, en donde a veces confiamos demasiado en las personas o simplemente bajo la tutela de querer cuidarlos, generamos unas prácticas de relaciones permisivas y pues la negligente, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen y no quiero andar ahí. Nosotros creemos que la llegada de las prácticas restaurativas, la llegada de los enfoques que permitan construir comunidad, que permitan construir vínculos que luego nos preparen para las situaciones críticas de conflicto, tienen que hacerse con las personas, no contra ellas ni para ellas. Y en esto creo que a veces pecamos porque llegamos a las instituciones educativas imponiéndoles un enfoque y una metodología sin consultarles, sin generarles un valor de lo que han venido haciendo y de lo que están buscando y lo que han venido buscando, y se los imponemos simplemente. A veces los mismos nombres, como nos llegan de la justicia restaurativa, son bastante fuertes cuando llegan hablándose de justicia restaurativa en un entorno educativo en donde todavía no se encuentra lo suficientemente adecuado para poder asimilar ese concepto de justicia, desligándolo solamente de la práctica jurídica, sino también llevándolo a una práctica de tipo pedagógica. Entonces se llega a imponer modelos, enfoques, prácticas que llegan de otros lados, y a veces sucede también que se les hace la tarea a ellos, se les diseña el programa, se les llega con el programa hecho y se les pide que simplemente lo cumplan. De cierta forma, les estamos también desconociendo sus capacidades y no les estamos exigiendo dar más de sí mismos para poder satisfacer las necesidades de sus instituciones. Nosotros, al igual que Martín Baró, que es un psicólogo que nos inspira muchísimo de la psicología de la liberación, creemos que hay que hacer las cosas, hay que construirlas con ellos y para ellos, así como nos dice la ventana de la disciplina social, que mientras más hagamos las cosas con ellos, mucho más vamos a poder construir programas que respondan a las necesidades, a las expectativas, a los valores de las comunidades y de las personas que lo integran. En esa medida, la propuesta nuestra versa sobre todo en brindarle acompañamiento a las instituciones educativas, a las personas, para poder generar junto a ellos procesos de restauración, procesos de construcción de comunidad, procesos que les haga poder construirse y prepararse para cuando más adelante les lleguen los conflictos. Nosotros a todo esto le hemos llamado enfoques psicosociales, pues como ustedes saben, el enfoque psicosocial surge a partir de situaciones críticas en donde la violencia social ha quebrado la confianza, ha quebrado los valores comunitarios y se necesita generar una serie de prácticas que hagan que la comunidad vuelva a recobrar la confianza, que la comunidad vuelva nuevamente a proyectarse en estos procesos sociales. Desde ahí nosotros creemos que hay una riqueza grandísima en los enfoques psicosociales. Las prácticas restaurativas es uno de esos enfoques que consideramos esenciales e importantes para nosotros, que hay que rescatarlos y llevarlos a las comunidades educativas para generar prácticas pedagógicas desde las comunidades, tanto de estudiantes, de docentes, de administrativos, de directivos y de padres de familia. En ese sentido,
Nosotros creemos que los vínculos relacionales y comunitarios débiles, descuidados o fracturados, como suelen estar por lo general en las comunidades educativas, no solamente dañan la convivencia, sino que también inhiben o limitan el desarrollo de las capacidades personales y colectivas, lo que nosotros más adelante hemos bautizado como el autoliderazgo y el coliderazgo, pensando en un modelo de liderazgo, en un modelo relacional que nos permita construirnos desde lo colectivo y no desde el individualismo, el narcisismo, el egoísmo, sino desde el compartir mutuo. En este sentido, a esto le llamamos nosotros pedagogía psicosocial. Y creemos que nuestra tarea como organización, como institución, como facilitadores, como instructores, es transferirle estas capacidades, estos enfoques, estas metodologías a las comunidades, incluyendo a los estudiantes, para que ellos generen sus propios procesos acompañados de las instituciones y de los agentes que se han formado y se han preparado para esto. Y nosotros pues consideramos que hay que generar 4 tipos de habilidades psicosociales, como son habilidades para relacionarnos. Carecemos en la escuela de habilidades intencionadas para relacionarnos. Estas no están intencionadas, están dadas como a la práctica cultural, a la práctica tradicional o inclusive a la práctica de las emociones, y así nos relacionamos desde ahí. Y una vez que generemos prácticas para relacionarnos, como los círculos de paz, por ejemplo, que son fabulosos para esto, generar prácticas para conocernos, es decir, que nos ayude a fortalecer el vínculo comunitario, que identifiquemos al otro, que lo reconozcamos, pero que también el otro nos pueda reconocer, y desde ahí generemos estrategias para que cuando aparezcan nuestros conflictos, cuando aparezcan nuestros problemas, seamos mucho más lúcidos para entenderlos, y eso nos haga ser más creativos para proponer cuestiones que nos permitan evolucionar, crecer como comunidad, como individuos. Este es un poco el modelo que nosotros manejamos con las comunidades y las personas a las que acompañamos. Y esto lo hacemos a través de un proceso que comienza honrando los valores personales y comunitarios de las personas, identificando sus necesidades, sus expectativas, generándoles herramientas, recursos, enfoques para que ellos identifiquen sus propias necesidades y expectativas, que clarifiquen sus propósitos evolutivos, sus intenciones en la comunidad y que construyan propósitos comunes, que generen simbólicamente y narrativamente elementos que les permitan nombrar esa práctica, lo que llamaríamos estos 2 componentes, el de simbolizar y diseñar itinerarios, es lo que llamaríamos en una práctica académica diseños curriculares, pero aquí a nosotros nos gusta más llamarlo simbolización narrativa de procesos, y luego generar itinerarios formativos para los estudiantes, que ellos mismos identifiquen sus necesidades formativas, itinerarios formativos para los docentes, para los papás, para los administrativos, directivos, para los educadores de la comunidad educativa, de tal manera que todos puedan alinearse en atender sus necesidades y al mismo tiempo en alinearse en un solo componente comunitario. Y por último, también tener prácticas que les permita evaluar y medir los procesos que están generando y que están practicando. Todo esto lo hacemos a partir del acompañamiento que les brindamos, la facilitación y la capacitación. Y en esto quiero detenerme para terminar. Nosotros llevamos aproximadamente, haciendo una cifra amplia, en unas 500 personas que hemos formado y capacitado a lo largo de estos últimos 5 años, en prácticas restaurativas, en círculos de paz, en acompañamiento y en otros elementos más. Y hemos notado que de un grupo de 20 personas que formamos, 2, 3, si acaso 1, se queda en el proceso y genera una práctica y lo comenzamos a ver que está transformando su entorno, y los otros se nos desaparecen y no los tenemos en esto deseable cuando los veíamos en la formación entusiastas por lo que estaban aprendiendo y conociendo. Y esto nos generó una preocupación grande porque sentíamos que no se trataba solo de formarlos, sino que había algo más profundo que había que garantizar, y era acompañarlos para que puedan generar prácticas que sean viables en sus comunidades y sus instituciones. Consultando con algunos de ellos qué les había pasado, nos decían que llegaban a sus entornos comunitarios y nuevamente eran absorbidos, nuevamente eran incluidos en las prácticas tradicionales y se olvidaban de aquel momento bonito que habían vivido en una formación con nosotros. Y de ahí nos surgió la idea de generar un entorno de acompañamiento más sólido, a lo que hemos llamado la red restaurativa. Desde esa red restaurativa que comenzó a funcionar desde finales del año pasado, hemos tenido 3 capacitaciones, lo que nos dejó, como ya lo han dicho muchos de ustedes, esta pandemia poder hacer, porque nos tocó parar todas las capacitaciones que teníamos para este año, al menos las presenciales, pero hemos notado que desde esas 3 capacitaciones que hemos tenido, aproximadamente unas 7 a 8 personas que se formaron con nosotros permanecen en el proceso, porque les hemos podido, bajo este modelo que tenemos de acompañarlos en la red restaurativa, poder acompañarlos en implementar
su experiencia de facilitación y su práctica de facilitación. Entonces eso nos hace pensar que sí hay que crear entornos que nos permita acompañar a las comunidades, a los facilitadores que se forman en implementar sus prácticas desde estos enfoques que los reconozca, que les ayude a clarificarse, que les ayude a simbolizar, a trazar un itinerario y también a poder evaluar sus procesos. Y en eso particularmente estamos nosotros trabajando hoy en día, acompañando instituciones con proyectos educativos que han sido exitosos. Algunos llevan ya 5 años, y estos dependen muchísimo, digamos, de la necesidad de la comunidad. Algunos están enfocados en liderazgo, otros están enfocados netamente en convivencia, otros se están enfocando más en temas de tipo histórico, porque son comunidades que tienen componentes históricos. Y digamos, de cierta manera la simbolización lo hacemos desde la construcción de las necesidades de las comunidades. Y estos son algunos de los enfoques que nosotros trabajamos con estas comunidades: prácticas restaurativas, que para nosotros es esencial, parentalidad restaurativa con los papás, comunicación no violenta, bueno, construccionismo social, aprendizaje experiencial, círculos de paz, prácticas narrativas, acompañamiento personal y mediación en conflictos, que son elementos que buscamos incluir y capacidades que buscamos transferirles a las comunidades para que construyan sus propios proyectos, que construyan sus propias iniciativas y desde ahí, digamos, se sientan identificados, y no solamente identificados, sino responsables de empujar esos proyectos. Me excuso si me pasé el tiempo. No te preocupes, Herbert, todo bien. Muchas gracias por la participación y muy interesante el trabajo que llevan a cabo. A continuación me voy a referir al maestro Manuel Alfonso Delgado Chu. Y le digo, la justicia restaurativa tiene aplicaciones en diferentes sectores de la sociedad. Si bien es muy importante el trabajo con jóvenes dentro de las escuelas, también lo es fuera de ellas. Nos referimos a las zonas urbanas, especialmente las de carácter marginal, y más aún, trabajar con jóvenes que se han convertido en infractores. Compártanos cómo ha sido su experiencia en la intervención en proyectos de justicia juvenil restaurativa, así como en el trabajo de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes infractores. Cedo la palabra, maestro. Gracias. Muchas gracias. Mi experiencia se inicia cuando estoy a cargo de los centros de internamiento de los jóvenes en Perú. El Poder Judicial, durante la dictadura de Fujimori, le quita los centros de internamiento para menores al INAVIF, al Instituto del Bienestar Familiar de Perú, y se lo pasa al Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial hace unos cambios porque desarrolla una metodología psicopedagógica. O sea, uno de los gerentes del año 97 se hace cargo, introduce una metodología psicopedagógica y logran ordenar los centros de menores, después que eran centros de muchos problemas y escapes y de violencia, porque se tenían mezclados a los niños en abandono con los infractores a la ley. Entonces no había una verdadera metodología, ¿no? 10 años después me toca a mí hacerme cargo de los centros, y cuando yo estaba a cargo de los centros, mi pregunta que me hacía es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi buque insignia? ¿Qué voy a trabajar con estos jóvenes infractores a la ley, ¿no? Entonces toca a mi puerta un amigo, hoy día un amigo, y quería hablar con el gerente, ¿no? Entonces nadie lo había recibido, y yo lo recibí, lo escuché, conversamos, y es la primera vez que yo escucho la palabra justicia restaurativa. Dije, bueno, vamos a caminar con este concepto. Entonces, nosotros empezamos a trabajar para que haya menos internamiento, para que se utilicen las medidas alternativas, porque en Perú el internamiento es una medida socioeducativa, pero también hay libertad asistida, libertad restringida. Había otras alternativas que la mayoría de los jueces no las usaban. Más fácil era internar y después ver qué pasaba, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sistémicamente.
¿Esto qué hizo? Que el nivel de internamiento en los jóvenes que había dentro de los centros se redujera a la mitad. Y los jueces empezaron a aplicar las medidas alternativas. Al bajar la cantidad de jóvenes dentro del centro, permitió que con los recursos que se tuviera, se pudiera trabajar, porque una cosa es que el psicólogo atienda a 80 personas, y otra cosa es que el psicólogo atienda a 20 o a 30, ¿no? Entonces, se logró optimizar los recursos, y empezamos a trabajar así. Mientras tanto, se hizo el primer proyecto de justicia juvenil restaurativa en Perú. El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, que tiene que ver la policía, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, la Fiscalía, la Procuraduría General de Perú, firmamos un convenio para posibilitar la aplicación del primer proyecto de justicia juvenil en Perú el año 95. Entonces, se instaura dos grupos de atención en 2 zonas del país, muy vulnerables, una urbano marginal y una zona urbano marginal en Chiclayo, en el norte del país. Y se instalan 2 equipos. El equipo de atención directa, psicólogo, educador, asistente social, y el equipo de seguimiento, psicólogo, asistente social, educador, etc. Y se pone al servicio del fiscal. En este proyecto participa el fiscal y se ponen estos 2 equipos para la atención. El primer equipo atendía, cuando un infractor caía, el primer equipo lo atendía, hacía una evaluación propositiva del chico. Entonces le daba elementos de juicio para que el fiscal pudiera tomar una mejor decisión. Porque si ponían, por ejemplo, con abandono, lo más probable es que fuera inmediatamente internado. Pero este equipo tenía que buscar fortalezas, entonces de repente la tía decía, yo lo voy a tener, me comprometo. Y entonces el informe ponía qué ventajas o qué fortalezas había. Entonces, esto permitía al fiscal tener otro tipo de manejo y no solo judicializar. Porque en Perú la fiscalía puede hacer la remisión. Él puede decir, oye, no lo voy a judicializar, yo lo voy a atender. En 10 años del código, en mi país, solo se había aplicado 2 veces la remisión fiscal. En el primer año del proyecto se aplicaron 100 remisiones fiscales, ¿no? Entonces había el equipo de atención y cuando el chico pasaba por el proceso restaurativo entraba un programa donde había un seguimiento, pero no había redes. Entonces el párroco, la municipalidad, el equipo de fútbol del barrio, se hizo una gran red comunitaria donde estos chicos eran atendidos. ¿Por qué? Porque la ley permite que un círculo, una reunión, una junta restaurativa, etcétera, facilite como un medio alterno para solucionar un conflicto en el sistema penal, no significa que el joven cambie. El joven puede pasar por el proceso y lo puede hacer de buena fe, pero si a este joven no le damos más herramientas para mejorar sus valores, sus conceptos, sus creencias, etcétera, lo más probable es que pueda reincidir. Tiene que haber un programa, por eso que creo mucho en los programas. Entonces, este joven pasaba a un programa y el equipo de seguimiento lo acompañaba para que pasara por este programa donde se le acompañaba en sus estudios, etc., ¿no? Cosa curiosa, el primer mes del proyecto, que estábamos en el Agustino, que es una zona urbana marginal de mucha delincuencia, no tuvimos ni un solo caso. Y entonces nosotros nos preguntábamos, ¿nos habremos equivocado? ¿Este será el sitio? No había ni un solo caso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Era comisaría por comisaría. ¿Y qué pasaba? ¿Qué se descubrió? Los jóvenes, la familia de los adolescentes arreglaban en las comisarías. Daban un dinero, entonces no lo procesaban al chico, sino simplemente lo soltaban. Y era un círculo vicioso. Entonces, como teníamos un convenio con el Ministerio del Interior, que está a cargo de la policía,
conversó y se puso una sola comisaría de las 7 que atendía el Agustino va a ser la responsable de atender a los adolescentes. Y oh maravilla, empezaron a aparecer los jóvenes infractores y empezaron a entrar en el sistema. Pero miren, el primer mes no hubo ni uno, que todo se solucionaba con corrupción, ¿no? No importaba qué había hecho el adolescente, era simplemente sacarle dinero a la familia y volverlo a regresar a la calle. Entonces, es ahí donde descubrimos que el programa es importante, porque la justicia restaurativa a veces es lo sistémico. Cómo funciona el sistema, cómo se organiza los medios alternos para poder manejar los conflictos, etc. Pero si no hay programas que respalden ese trabajo, no se fortalece. Entonces, ahí es donde el año 2010 yo descubro con Ted Wachel, que fue al 2009, que fue al Congreso de Perú que se hizo de Justicia Juvenil Restaurativa, descubro el poder de las prácticas restaurativas. Que la práctica restaurativa tiene herramientas no solo sistémicas, sino herramientas que permiten el trabajo individual, el trabajo grupal, permiten que podamos hacer círculos proactivos, permite que podamos trabajar círculos preventivos, a trabajar en otras líneas de acción, y no como la justicia restaurativa que solo trabaja lo reactivo frente al problema que podemos hacer. Entonces, es ahí donde descubre mi proceso de desarrollo la importancia de las prácticas restaurativas y empezamos a trabajar, por eso que yo siempre digo, de haber conocido las prácticas restaurativas, creo que cuando fui funcionario público pude hacer más cosas por los jóvenes, porque a veces nos quedamos en el asistencialismo o la ocupabilidad. Mejoramos el colegio, proporcionamos mayor material de trabajo, había talleres para que los chicos aprendieran oficios, etc. Pero no había una práctica que integrara todo eso y que el joven elaborara un nuevo concepto de vida. Entonces, por eso que creo en los programas, o sea, nosotros en muchos países tenemos prácticas, en la justicia restaurativa tenemos medios alternos. Pero si eso no va acompañado de un programa que permita a esa persona trabajar, entonces trabajar sus propios procesos, corremos el riesgo de que reincidan. Y por eso que en la segunda etapa, trabajando con el Ministerio Público, empezamos a trabajar con jóvenes de pandillas. Íbamos, se llamaba Jóvenes Líderes, todavía existe el programa que lo trabaja el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se convirtió en política pública el ministerio, el proyecto piloto. Hoy día todos los fiscales de familia de mi país tienen un equipo multidisciplinario de apoyo. Cuando cae un joven o un adolescente, primero va donde el equipo multidisciplinario elabora el informe para el fiscal y se aplica la remisión con mayor facilidad, con mayor frecuencia. El Ministerio Público empezó a desarrollar también sus propios programas. Uno de esos se llama Jóvenes Líderes, que tiene que ver en el trabajo con pandillas, ¿no? Y bueno, también he trabajado en las escuelas, en zonas urbanas marginales. Durante 3 años trabajamos en una zona donde nunca nos pasó nada. Nadie creía que podíamos entrar y salir ilesos, y que no sé, porque es una zona, hay una parte que llaman la huerta perdida, donde ni siquiera la policía entra, ¿no? Entonces, durante 3 años trabajamos con escuelas públicas en esta zona, donde los jóvenes eran de zonas urbanas marginales, donde los profesores ya habían tirado la toalla. Entonces, las actividades escolares se hacían sin alumnos. Solo los papás, los alumnos que iban a participar, porque ya habían perdido el control del alumnado. Entonces, más fácil era hacer la actividad sin alumnos, ¿no? Entonces, durante 3 años trabajamos ahí. Yo sí creo que la práctica restaurativa es una herramienta que permite que los jóvenes puedan construir de otra manera
su desarrollo personal y poder adquirir valores, transformar sus creencias. Y como dice la hipótesis de la práctica restaurativa, las personas que están en posiciones de autoridad hacen las cosas con ellos en lugar de para o contra ellos. Las personas son más positivas, las personas son más colaboradoras, las personas tienden a hacer mejoras en su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que podría compartir sobre mi experiencia en trabajo con jóvenes infractores y jóvenes en situación de riesgo en zonas urbanas marginales, ¿no? Muchas gracias, maestro, y muy interesante. A continuación voy a continuar con el maestro Jaime Pacheco Cueva. El nacimiento de instituciones para el trabajo en sociedad para lograr una cultura de paz, en el caso de México es prácticamente reciente. Concretamente nos referimos a la creación del Instituto de Justicia Alternativa en el estado de Jalisco como una de estas instituciones. El IJA, por sus siglas, sabemos que cuenta con procedimientos para la presentación de sus servicios y atención a ciudadanos. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido incursionar por y en una sociedad que desconoce los MASC, que desconoce la justicia restaurativa y qué o cuáles son las estrategias para promover las prácticas restaurativas en la sociedad? Maestro Pacheco, le cedo la palabra. Gracias, Diego. Muchas gracias. Mira, tenemos una ventaja en Latinoamérica y en Jalisco, que es donde yo me desarrollo. Nuestra primera constitución de 1824 ya preveía como obligatorio el trámite de una conciliación en asuntos civiles y penales. Es decir, estos mecanismos tienen un hondo arraigambre en nuestra comunidad. Por otra parte, somos muy de comunidad. Nosotros cuando tenemos un conflicto nos dejamos apoyar por nuestros padres, por personas a quienes tenemos respeto, por nuestros hermanos, y ellos también de repente vienen a nosotros. Entonces, aunque por algún tiempo quedó por ahí en la norma escondido como procesos netamente judiciales, pues son procesos que tenemos en nuestras costumbres y en nuestra vida diaria. En las comunidades originarias de Jalisco y creo que de todo el país vamos a encontrar procesos muy parecidos a las prácticas restaurativas o a las prácticas o a la justicia restaurativa, donde tratamos de atender las necesidades de todos los que intervienen en una ofensa y se involucra a toda la comunidad para encontrar las mejores soluciones a este tipo de cuestiones. Una ventaja que tenemos también, como tú lo señalabas, es que tenemos o se han creado instituciones como el Instituto de Justicia Alternativa que permite, por una parte, certificar profesionales como operadores de los mecanismos alternos de solución de conflictos para que ellos lo hagan de manera privada. Es decir, el Estado suelta, de alguna manera, el monopolio de estas actividades, y eso es muy conveniente porque estos procedimientos no hay estructura estatal o programa estatal que pueda hacerlo solo. Entonces, entregarlo a la comunidad, que la comunidad se apropie de ellos, me parece un paso muy importante. Además, cualquier profesional se puede certificar como operador de los métodos alternos en Jalisco, es decir, maestros, psicólogos, doctores, abogados. No es un monopolio de alguna profesión. Partiendo de aquí, de las experiencias como las de Manuel y las de Ever, que felicidades a ambos por su trabajo, son historias padrísimas desde ambos, pues el instituto de manera institucional ha empezado a generar sus propios programas, porque nosotros como un ente público pues tenemos obligaciones legales. Y como decía anteriormente, lo estamos haciendo en programas de ejecución penal, pretendemos trabajar con personas que han cometido ofensas, con sus familiares, es decir, sus comunidades, o con sus víctimas y sus comunidades. Estamos generando programas para trabajar con cada uno de ellos por separados
y desde luego hacer procesos de justicia restaurativa involucrando a todos en los casos que así resulte conveniente para ellos y estén de acuerdo. También estamos generando programas con menores y programas en asuntos familiares, que son en conflictos de familia, donde las personas se conocen también, que son conflictos muy complejos, meter asuntos de justicia restaurativa o prácticas restaurativas nos ha dado muy buen resultado. Estamos con un proyecto piloto ahora mismo en el instituto. Estamos tratando de medirlo y posteriormente hacer un producto más grande. Me decías cómo transitar en una comunidad como la nuestra para generar programas de este tipo, pues solamente haciendo aliados. Nosotros nos hemos aliado con las universidades. Afortunadamente en Jalisco es uno de los estados del país que más universidades hay. Nuestra universidad pública, la Universidad de Guadalajara, tiene campus en prácticamente todas las regiones de nuestro estado. Tenemos programas que hemos desarrollado con ellos y hemos generado capacitación en prácticamente todas las regiones de nuestro estado. Nos hemos también vinculado con los centros privados, los centros públicos y privados. El Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan, el Ayuntamiento de Tlajumulco, el municipio de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán, de Lagos de Moreno, es decir, 40 centros municipales en nuestro estado tienen personas capacitadas profesionales para desarrollar procedimientos de mediación y conciliación, y con ellos estamos apoyándoles con protocolos para que realicen procesos de prácticas restaurativas. Hemos desarrollado programas de capacitación para ellos y modelos de gestión para entregarlos y que ellos puedan ejecutarlos en sus municipios. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Guadalajara, que sembramos ahí una pequeña semillita, y el maestro Víctor Sánchez, el maestro Sergio Victoria, pues ya han hecho todo un trabajo que ha superado las expectativas de todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que vincularse con aliados estratégicos, con organizaciones de la sociedad civil, con grupos empresariales para que se puedan llevar estas prácticas también en los centros de trabajo. Lo hemos estado haciendo con Coparmex, hemos estado ofreciéndolos a los diferentes sectores productivos y obreros de nuestra comunidad. Y desde luego al sector educativo. Acabamos de firmar un convenio con la Secretaría de Educación Pública de Jalisco. También generamos valiéndonos de materiales muy buenos, como los manuales de Kate Pranis, los manuales de Ana Odilia Chicas, de Eurosocial, de diferentes programas hemos desarrollado, incluso con las enseñanzas del maestro Manuel Delgado, pues material para que los profesores de nuestro estado tengan también herramientas para hacer práctica en sus aulas de manera cotidiana. Esto lo hemos probado ya, testeado ya, con programas como el del maestro Sergio Victoria, pero también como la maestra Luz Gallegos, que está aquí compartiendo con nosotros, que ella es una profesional, una maestra de sexo de primaria que ha realizado este tipo de prácticas, círculos, con sus alumnos de sexo, y ha tenido excelentes resultados. Entonces, tenemos que hacer mucha difusión. Una de nuestras metas para el 2021 es que todos los habitantes de nuestro estado sepan que tienen derecho a la justicia alternativa, que es la mejor alternativa para resolver conflictos antes, durante o después de un procedimiento judicial incluso. Y bueno, con las instituciones, con los profesionales que hemos
ido haciendo alianzas en el camino, es de la forma que esto puede suceder. Una institución aislada o sola, de ninguna manera podrá con un paquete tan amplio y tan importante. Algo que decía con mucha razón Manuel, es que tenemos que generar programas muy bien estructurados, y desde la sociedad civil, desde los centros privados, desde los organismos no gubernamentales, desde las universidades, se pueden hacer equipos mucho más amplios, mucho más interdisciplinarios que lo que podemos hacer nosotros, o me incluyo ahorita desde el gobierno, pero nosotros sí tenemos que empujar, que propiciar escenarios donde ellos puedan estar haciendo su trabajo. Nosotros hemos ya hecho acuerdos con las universidades de nuestro estado, con los grupos de profesionales, incluso con la judicatura de nuestro estado, que de repente el gremio de los abogados y la judicatura pueden ser personas que se opongan a este tipo de procesos. Ya hemos hecho convenios con ellos, los hemos incluido, incluso hemos hecho capacitación para jueces, para miembros de la judicatura, los hemos incluido en el desarrollo de algunos procesos, y es la forma como la que estamos trabajando y propiciando el desarrollo de las prácticas restaurativas y de la justicia restaurativa en los diferentes ámbitos de nuestra comunidad. Algo que me parece fundamental es que las comunidades vayan apropiándose de este tipo de prácticas. Es algo que los maestros pueden hacer en sus clases habituales, que los padres podemos hacer con nuestros hijos, en el ámbito de casa, con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos, y desde luego hacer programas más institucionales, más amplios, con la participación de sectores de nuestra comunidad más amplios. Esa sería mi respuesta, Diego. Muchas gracias, doctor. Por último, quiero pasar con el maestro Sergio Victoria, comentándole que los gobiernos juegan un papel importante en el objetivo de lograr una sociedad de paz. Si bien es cierto, son los responsables de ejecutar leyes y ordenamientos, también lo es que se debe trabajar con las y los que son sujetos o actores en los conflictos sociales. No solo debe ser el discurso por parte de los políticos, sino también este discurso debe ir acompañado de acciones y prácticas que apoyen a restaurar el tejido social. Sería importante conocer y compartir con otras ciudades de Latinoamérica las experiencias que se han obtenido durante el resultado del desarrollo. En Guadalajara y en México y en Jalisco. Maestro Sergio, le cedo la palabra, por favor. Muy bien, pues el trabajo que iniciamos con la semilla que nos dejó bien sembrada el doctor Jaime Pacheco, y con la capacitación fundamental que nos dio Emanuel Chu, pues hicimos un diagnóstico en Guadalajara y vimos que la mayoría de los papás y de los maestros adoptan actitudes de forma instintiva, esto es, que reflejan un modelo educativo que ellos recibieron y que ese modelo lo reflejan con aciertos y con todos los errores. Entonces, esa forma de trabajar veíamos que tenía alguna característica en común, que era que no favorecía mucho el diálogo y la responsabilidad por parte del alumno y del mismo. Entonces, también veíamos que en algunos diagnósticos que hicimos, que se basaba la educación en el castigo como una forma de corrección, más que una forma de reflexión. Entonces, buscamos que con nuestras prácticas el alumno afrontara la corrección de estos errores y de los comportamientos de forma constructiva, y que el docente se hiciera consciente de que en él estaba fomentar esa responsabilidad, y también de enseñar a desarrollar habilidades personales como para identificar sus propios comportamientos positivos y negativos, y que el alumno los valorara, que los hiciera comprender sus actos y consecuencias, y sobre todo que evitara la reincidencia
porque los actos de sanciones administrativas se estaban elevando mucho en el aspecto educativo en las aulas. Todo eso lo pudimos mediante un diagnóstico y decidimos trabajar estos 4 ejes. La formación con maestros, con alumnos, con padres de familia, estos 3 directamente en el aspecto educativo, porque si nos enfocamos solamente al alumno, cuando llega a casa, no está reforzada su actividad. En la casa llegas y de pronto volvemos al enfoque tradicionalista de la sanción del acto y el castigo. Entonces vimos que trabajando de la mano con el papá, esto se reforzaba enormemente. Y si el maestro tomaba el liderazgo de desarrollar la función restaurativa en la escuela, es donde podíamos producir grandes resultados. También, pues con profesionistas, y todo esto enfocado a producir una sociedad que valore más el diálogo y el perdón que el rencor y el castigo. En algunas ocasiones hemos desarrollado reuniones restaurativas, donde nos han pedido el apoyo, donde hay relaciones resquebrajadas, donde hay grupos de trabajo que no forman comunidad. También ahí hemos estado asistiendo. Todo esto lo hemos hecho basados primero en la capacitación, llevando capacitación a las áreas de la ciudad, con talleres para niños de primaria y secundaria, para público en general, trayendo ponentes de diversas partes del mundo, siendo diplomados, haciendo talleres en línea, haciendo diplomados directamente en los espacios, porque muchas veces la gente no, pues a veces no da de sí, no da otro tiempo más, porque tienen saturada su agenda. Entonces buscamos enamorarlos con el programa y después ellos solos nos pedían más. Esto, pues, definitivamente lo que decía Jaime hace rato, no lo podemos hacer solo. Para ello gestionamos diversos apoyos con organizaciones y con amigos. Aquí la maestra Gallego, el doctor Jaime, otros amigos que pues conocen del tema y nos han ayudado, porque la ciudad de Guadalajara es enorme y el reto es monumental. Entonces veíamos que si no nos hacíamos alianzas, nos íbamos a quedar muy limitados. Esto, pues, nos ha dado bastantes resultados. Hemos ido a las colonias, hemos convocado a nuestras 40 escuelas que hemos certificado, las convocamos y la sorpresa fue que todas vinieron. Este es nuestro primer grupo de facilitadores. Con estos chicos llevamos ya 9 meses trabajando, dándole seguimiento. Ha sido muy poca la deserción. Con ellos trabajamos una vez cada mes, reforzando a estos pequeños para que sigan ellos influyendo en su espacio. Hay directivos entregados también. Esto es fundamental. Si el directivo de un espacio se enamora del proyecto, tenemos un paso adelante porque él contagia a los demás docentes y por ende a los alumnos y a los papás. Y este es el mayor resultado que yo considero, ver la familia reintegrada, la familia unida, ver cómo disfrutan el llevar estos talleres en familia, porque lo hacemos aquí en familia también. Entonces, esa parte creo que es de lo más rescatable. Y el ver que la sociedad, aquí los profesionistas, se entregan a estos temas porque valoran en el desarrollo de los mismos, que es un programa muy humanizado, que no estamos solamente sumando días o sumando horas, sino que estamos sumando crecimiento personal. Con los alumnos hemos trabajado con los 3 diferentes niveles, primarias, secundarias y preparatoria. Cada uno de ellos con sus diferentes retos, desde el espacio físico hasta la cantidad de alumnos y también a la disposición de los directivos. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando Jaime siembra esta semilla en el municipio, no existía un programa de hecho municipal, no existía un programa en secretaría, no existía un programa en Guadalajara que trabajara esos temas en las escuelas. Entonces, el llegar a los espacios educativos y decirle al docente, al directivo, oye, traemos este programa que te puede ayudar de manera preventiva y proactiva a tratar el tema de
los conflictos y la sana convivencia no era fácil, no fue sencillo, porque lo primero que valoran ellos, si está en el programa de gobierno o si no está. O la primera pregunta era, ¿qué es eso? Desconocía. Y aquí lo importante, yo hablo mucho la palabra de enamorar, porque cuando empezamos a dar las primeras escuelas, que fueron 8, de ahí ya no tuvimos un stop. Esto es porque los maestros veían los resultados y solo nos recomendaban y empezaban a llegar las solicitudes a municipio. Entonces, toda esta experiencia de las primeras 8 escuelas nos dio para hacer nuestro diagnóstico y entender que no podíamos llegar con un programa preestablecido, que dentro de nuestro programa debíamos incluir un diagnóstico para cada escuela a donde llegáramos. Eso fue fundamental, porque cada escuela tiene su propia característica, su propia vida, su propio entorno. Con los maestros, pues, cuando íbamos a la escuela, ellos veían el resultado. Recuerdo una frase de una maestra, me encantó esa frase, me dijo, oiga, yo quiero enseñarme eso que ustedes dan, porque a ustedes sí le hacen caso. Entonces, para mí fue fenomenal que me dijera la maestra, pero porque ella enfocaba todo al área del conocimiento y tenía grandes resultados en conocimiento, pero era un conocimiento que le faltaba ese sentido humano, porque también era un grupo con muchas infracciones. Entonces, era medio contraproducente. Entonces, con los docentes hemos generado talleres, diplomados, cursos, y estas 2 imágenes que ven aquí abajo, a mí me fascinan, porque son los docentes, perdón, acá los docentes y los padres de familia que asistieron en tiempo vacacional. Los hicimos trasladarse al municipio. Entonces, el hecho de que ellos dejen su confort de vacaciones y acudan al municipio, nos dio un indicativo de que estaban enamorados de lo que estamos haciendo en su casa, con sus hijos, en su escuela, perdón, con sus hijos. Entonces, eso es fundamental para nosotros. El trabajar con papá directamente en la escuela, les comentaba hace rato, nos ha dado ese boom de entender que no podemos desligarlos, no podemos enfocarnos solamente a estar metidos con los pequeños, porque salen del aula, regresan a casa y volvemos a la sanción, te vas a tu cuarto y hoy no cenas, te vas a tu cuarto y no quiero escucharte, ¿no? Entonces, hay una anécdota con un papá de este grupo, donde él discutía con la mamá, era papá soltero, discutió con la mamá fuertemente y decía la mamá, llorando me decía que el pequeño los había agarrado y les dijo, siéntense y vamos a platicar en un círculo los 3. Entonces la señora me decía, eso que ustedes hacen ya transformó la vida de mi hijo y por ende de mi casa. Entonces, trabajar con los papás nos va a dar y les puede generar todavía que esto sea más sólido para los pequeños. Hemos ido a las comunidades y aquí comprobé que cuando haces lo que te gusta, puedes lograr cualquier meta que te plantee la vida. En la primera imagen fue uno de los mayores retos que tuve porque era una comunidad donde llegaban los papás, bajaban en camionetas con la tejana, escuchando música violenta, corridos violentos. Entonces yo decía, voy a sentarme con ellos y voy a hablar de que la paz, y voy a hablar de sanar, y voy a hablar de restaurar relaciones y del diálogo. Y fue fantástico porque fuimos invitados varias ocasiones por ese grupo de papás que se dedicaban al área de la cosecha de siembra de hortalizas, de maíz, de caña. Entonces, para mí fue fantástico. Aquí también hemos ido a los templos, porque los padres tienen gran nivel de convocatoria, nos invitan, ellos hacen la convocatoria y nosotros vamos. Que es otra área también importante, porque este tipo de reuniones que hacemos con líderes comunitarios nos lleva a cerrar esa pinza donde trabajamos en la escuela, con papá, niño, maestro, y la comunidad que no tienen alumnos en esa escuela influye. Entonces, tenemos por ahí algunos resultados muy positivos en diversas zonas de la ciudad. El tema de los profesionistas, aquí les voy a ser muy honesto, aquí hemos solicitado bastante apoyo, porque la mayoría de ellos que recurren son abogados
Yo soy docente toda la vida, 20 años, pero ya temas de círculos de paz, círculos restaurativos, ahí entro yo, y los demás temas ya sobre la justicia penal juvenil y todo esto, pues hemos recurrido a gente del IJA, a gente que conoce de Fiscalía, del Instituto de Justicia Alternativa, para que nos ayuden a formar, porque creo que también es muy importante. Y pues algunas reuniones que hemos asistido, esta imagen de arriba la guardo muy en especial, donde estamos con mi reconocimiento, no por presunción, sino porque cuando llegué ahí es una secundaria, los maestros se sentaban como a 2 metros cada uno del otro. Es un espacio donde había muchos conflictos fuertes, y después de 4, 5, en la 5ª sesión que asistimos, pudimos hacer un convivio todos se cooperaron, nos hicieron un reconocimiento, y todos al final nos abrazamos y concluimos que debíamos de coincidir todos en trabajar juntos por esa comunidad escolar. Entonces, fue un gran aprendizaje. Y pues este muchacho, cuando le hicimos un examen, porque al final le evaluamos, decía el niño, llegó tarde y me dice, es que ¿yo qué hago, maestro? Y le dije al niño, nada más dibújame, ¿qué te deja este taller? Pues fue así como para pues, salirle de bote pronto. Me encanta que el niño escribe una mano y escribe la palabra paz, amistad, paciencia, respeto y amor. Entonces, dije, bueno, este muchacho no me escribió lo que todos los demás, pero aquí está comprobado lo que él aprendió, ¿ah? Pues en sí es parte de lo que hemos desarrollado desde el ayuntamiento. He visto que necesitamos todos trabajar de la mano, municipio, gobierno, sociedad, y lo que decía el doctor, necesitamos hacer alianzas. El reto es muy grande. Entonces, si no hacemos alianzas, de verdad esto podemos dejarlo en cierta manera limitado. Yo creo que debemos de atrevernos, debemos de ser proactivos, porque todo esto que estamos nosotros sembrando, yo sé que el IJA, ustedes en Perú, en Colombia, que yo estoy fascinado con lo que están haciendo, yo creo que necesitamos darle ese acompañamiento para que sea un trabajo que perdure y que podamos algún día tener facilitadores en todo el mundo, ¿no? Así como ahorita en Guadalajara tenemos algunos pequeños que son nuestros facilitadores escolares, tenemos 40 docentes que también lo son. Me imagino que podríamos ser una red mundial de facilitadores y creo que podríamos abonar mucho al esquema de sociedad que estamos viviendo, y que valoremos que no todo es recurrir al castigo, ¿no? Como fórmula de corrección. Pues sería de mi parte todo, Diego. Muchas gracias a los 4 ponentes. Y muy interesantes investigaciones y vivencias, sobre todo. Y esperemos que el trabajo siga. Por último, pasaremos a la 3ª etapa. Serán de preguntas y respuestas. Para esto nos llevaremos 10 minutos. Aquí la audiencia puede participar, ya sea mandando un mensaje al chat o prendiendo su micrófono y haciendo la pregunta. Dejo espacio para que las generen. Buenas noches. Ya aproveché y tomé el micrófono de manera rápida. Yo les quiero hacer una pregunta a los del Ayuntamiento de Guadalajara. En el caso del licenciado Sergio Victoria, en el caso también que está Osvaldo Pacheco y sobre todo con el apoyo de Manuel Delgado. Hay una situación bien importante. Salvo este tipo de charlas, nos damos cuenta, algunos que estamos trabajando para el ayuntamiento, que se está haciendo una labor muy importante. Mi pregunta es, ¿no escucha? Déjeme subirle, a ver. No, ya traigo todo el volumen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si ustedes tienen un organigrama, porque están en lo que viene siendo en la parte central del ayuntamiento, ¿por qué no invitan a trabajar a los demás organismos que están dentro del ayuntamiento? Esto es policía, lo que viene siendo organismos para la paz, etcétera, etcétera. Ya lo están haciendo con educación, lo tienen que hacer con otros factores para el efecto de que esto se vuelva de una manera práctica y objetiva una política pública.
y no solo quede como un trabajo aislado, ya que efectivamente, como lo comentaron, es demasiado lo que viene siendo el ayuntamiento y su población para que unamos esfuerzos y que entre todos nos demos la mano para terminar con esta labor. Gracias. Gracias. ¿Alguno quiere contestar la pregunta? Empezando por el maestro. ¿Contesto? Un comentario pequeñito para no meterme en asuntos internos. Para mí el éxito del proyecto de juvenil restaurativa en Perú se debió a que todos los organismos públicos, por primera vez, nos pusimos de acuerdo. El Ministerio del Interior. Es importante que los organismos públicos trabajen en conjunto. Por ejemplo, acá en Perú con el COVID-19 tuvieron que dar una ley para que todos los hospitales, todos los sistemas de salud dieran su información, porque nadie la quería dar. Y una cosa que pasó en el Ayuntamiento de Perú, en la Gerencia de Participación Ciudadana, Proyectos Sociales y Educación tenían que participar de este proyecto de Hablemos Ahora. Y trabajábamos todos. Pero, por ejemplo, la gerencia, que eran del mismo equipo, la misma gestión, la misma actividad, sin embargo, la gerencia de educación nunca participó. Fue la primera reunión y después no se volvió a aparecer, ¿no? Entonces, lo que acaba de decir el colega es importante, o sea, que haya un trabajo de equipo, porque eso le da solidez a la gestión, permite tener un mayor impacto en lo que se va a hacer, ¿no? Gracias. ¿Alguien me gusta replicar? Bueno, pues lo que trabajamos desde Secretaría General, que es el área donde específicamente elaboramos, hay diferentes ejes. Hay un eje de cultura de paz, hay otro eje de prevención de la violencia, hay otro del tema de mediación y el de, ahí se me pasa, el de los policías, el de capacitación y formación policial. Nosotros estamos enfocados, quizá ahí nos está faltando esa parte que dice Manuel muy bien, porque estamos enfocados hacia la ciudadanía. Creo que necesitaríamos reforzar esa parte de trabajar hacia adentro. En las otras áreas, en el área de cultura de paz y formación policial, sí se está trabajando hacia adentro, pero sí el tema de justicia restaurativa no se trabaja como un tema toral de municipio, sino como un eje nada más hacia la ciudadanía. Así está establecido, pero creo que es importante lo que dice Manuel y esto, basado en esa experiencia, vamos a hacer una propuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nada más para comentar un poco, en el Instituto de Justicia Alternativa nos estamos enfocando en los municipios. Como les decía, actualmente hay una red de aproximadamente 40 municipios en todo nuestro estado. Queremos que esa red crezca a 125, que son la totalidad. Este año queríamos aumentar 50 más. La pandemia nos atrasó todo esto. Nuestro proyecto va a terminar en 20, pero la idea es empezar a gestionar modelos. De hecho, nosotros ya estamos compartiendo con los municipios nuestros modelos de mediación, de conciliación en materia civil, mercantil, familiar, y desde luego los modelos que estamos creando de justicia restaurativa o de prácticas restaurativas también los vamos a compartir con ellos para que estos a su vez los lleven a las áreas donde ellos estimen conveniente. Ojalá en todos los municipios hubiera equipos de trabajo como el del Ayuntamiento de Guadalajara, que le damos algo, le damos una A y llega hasta la Z, ¿no? Ojalá que así haya más instituciones, y no solo instituciones, organismos de la sociedad civil y profesionistas en el ámbito privado, universidades, etcétera, que se estén sumando y que apropien estos programas para que una vez que hayan cambios de gobierno queden lo suficiente bien sustentados
para que quien llegue no pretenda cambiarlos o sustituirlos. Muchas gracias y espero se haya contestado la pregunta. Otra pregunta acá en el chat nos menciona y nos dice, ¿de qué manera es posible aplicar las prácticas restaurativas y la criminología y derecho en las aulas educativas? ¿Alguien puede responder esta pregunta? Bien, yo podría dar algunas ideas. Gracias. Gracias. A mí me parece importante que se piense en el componente pedagógico cuando se hable de la llegada de estas reflexiones valiosísimas que han emergido, tanto desde el ámbito jurídico como psicológico, para evitar precisamente que lleguen dentro de una práctica que a mi criterio es más reactiva a un entorno en donde suele ser más preventivo proactivo. Recogiendo un poco la pregunta de Bradway, que el 90% del tiempo estamos haciendo las cosas bien y solo el 10% cometemos errores y estos no siempre son intencionados, son simplemente por nuestras limitaciones muchas veces. Y sí creo que ahí, digamos, ese 90% deberíamos aprovecharlo más desde lo pedagógico y desde lo que son las estructuras funcionales de las escuelas, reconocerlas y desde ahí saber cómo poder impregnarla de estos enfoques y estas reflexiones como son la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas. Ahora, esto implica un papel de mucha formación, un papel de mucha facilitación, de cofacilitando junto al personal de las comunidades educativas estos procesos, pero también poniendo una fecha de retiro, es decir, que quienes acompañemos estos procesos tengamos claro que nos tenemos que ir de allí para que sean las comunidades las que asuman esos procesos y no perpetuarnos en las comunidades haciéndoles el trabajo, porque creo que el mejor indicador de que el enfoque está llegando bien, que el enfoque se está cimentando bien, es precisamente ver a las comunidades que se van apersonando, como ya lo decían algunos de los que me acompañan en esta mesa, que se vayan apersonando y poniéndolo en práctica desde sus valores, desde sus motivaciones, sus necesidades, sus narrativas inclusive. Un programa que nosotros tenemos muy exitoso aquí en Colombia se llama El Sueño de la Bellota y es un programa que nosotros lo implementamos desde la necesidad de una comunidad que era un colegio que tenía un bosque que cuidaba, pero que a su vez lleva años difundiéndose entre sus valores la formación en liderazgo. Y desde ahí, digamos, pudimos construirle una metáfora para poder implementar estos enfoques, porque de plano, y nos pasó al inicio, que cuando llegamos hablándoles de que tenemos un programa de justicia restaurativa, se nos asustaban. Es porque lo asumen todavía como una herramienta, un recurso más para situaciones delictivas, para situaciones críticas. Y creo que hay situaciones de daño que no son tan agravados, sino que son resultado de nuestras crisis evolutivas, de nuestro desarrollo. Nuestras niñas se están desarrollando en la escuela y viven crisis familiares, crisis entre compañeros. Y saber abordarlo desde un enfoque restaurativo creo que posibilita muchísimo a que puedan ser más creativos encontrando las soluciones y mucho más lúcidos para entender las razones que los llevó a ese problema y no tanto quedarse en estas prácticas culturales que tenemos de la venganza, del desquite, del ojo por ojo, que en últimas lo que hace es perpetuando una práctica cultural que nos ha afectado muchísimo socialmente y que creo que podemos hacer mucho cambiándolo desde las escuelas, generándoles prácticas nuevas. Pero estas prácticas nuevas no se hacen solo con talleres, con capacitaciones, se hacen mucho con la experiencia y la vivencia diaria. De allí que el aprendizaje experiencial es esencial, creo yo, para poder impulsar a las comunidades en que generen este aprendizaje nuevo, de estos enfoques que, como bien decía Manuel, no son ni tan nuevos, o si no estoy mal, Osvaldo lo decía, ya vienen desde prácticas ancestrales, que las podamos recuperar y que sobre todo las podamos ver como algo que hace parte de nuestra cotidianidad y que no solamente las tenemos que activar cuando nos encontramos enfrentados, cuando nos encontramos conflictuados o hemos dañado algo, sino que lo podemos hacer desde las situaciones más mínimas que tengamos. Y si les enseñamos esto a nuestros chicos desde lo práctico, y lo práctico también implica que vean a sus docentes, vean a sus administrativos, a sus directivos, utilizar estos códigos y operar desde allí también las relaciones.
inclusive desde sus hogares. De nada hacemos crearles entornos bonitos de un círculo de paz cuando luego vuelven al salón de clase y se encuentran con el profesor que les sigue imperando un modelo disciplinario impuesto, no reflexivo, y llegan a las casas y encuentran otros entornos que, digamos, en últimas el chico no va a entender esa diferencia que hay entre un entorno ideal y un entorno real. Creo que tenemos que aprender a llevarlo desde la pedagogía, que esto sea más real. Gracias, Ever. Y buenas tardes. ¿Sí puedo hablar? Buenas tardes. Sí. Sí, adelante, Adriana. Mi nombre, primeramente, pues buenas tardes y me da mucho gusto estar en este curso, en estas pláticas. Yo soy Adriana Mendoza Nápoles, soy maestra del Sistema Federal en secundarias y también soy abogada. Entonces, el hecho de que sea del Sistema Federal, yo a veces como maestra, como docente, escucho a mis autoridades que dan como el segundo, hay una disyuntiva ahí, es como lo que ordena la federación y lo que pueden tomar como opción del Estado. Entonces, yo a veces lo percibo así en cuanto a este tipo de prácticas que nos pueden llevar a la prevención de situaciones que en los que puede pasar el adolescente, hablando de secundaria, que es donde yo trabajo. Se han impartido talleres por una convivencia sana, pero yo aquí mi pregunta sería para el maestro Sergio Victoria y el maestro Pacheco. Si en realidad para las escuelas de sistema federal sí se han acercado más, sí han insistido más para que este tipo de talleres de capacitación sea para los maestros. Yo como experiencia tengo que nosotros llevamos a cabo el taller como una convivencia sana de una manera tan rápida que fue ordenado por autoridades de inspección, pero digamos de 2 o 3 semanas, y nosotros teníamos que entregar evidencias. Se me hizo tan bueno esos talleres para poderles dar tiempo, porque eran por fichas. Y ahora vamos a hablar de la familia y ahora vamos a hablar de los conflictos interpersonales, vamos a hablar de tus situaciones emocionales. Todo eso en 2 semanas. Y lo que a mí sí no me parecía es que era como a quemarropa. Y entonces nos pedían a nosotros, los docentes, inmediatamente cualquier evidencia de una fotografía, de un cartel, de un atuendo que trajera el niño, pero no se veía el resultado. Entonces yo creo que ahí nos quedamos con el sabor de poder seguir, porque para algunos fue como algo impuesto, para algo que nos gustó tanto a los adolescentes como estudiantes y a los maestros como personas directas con los alumnos. Pero yo veía a mis autoridades que lo que les interesaba a lo mejor era la información, el reporte y las evidencias. Entonces yo aquí al maestro Victoria y al maestro Pacheco es cómo han trabajado con ese tipo de situaciones que yo expongo, si se han acercado a los sistemas de educación, a las escuelas de sistema federalizado, para poder que nos lleguen programas, acciones, pues, que estén llevando a cabo nuestro ayuntamiento. Mi escuela está ubicada en el sector Libertad, en la colonia Blanco y Cuellar, cerca de San Juan Bosco, y entonces pues para mí es muy bueno todo esto que estoy escuchando, ¿verdad? Y al maestro Victoria y al maestro Pacheco, ¿qué me pueden decir cuando si hay esto? A lo mejor es una confusión mía o una perspectiva a lo mejor errónea mía, pero yo veo que las actividades, programas y acciones que lleva el Estado o ayuntamiento, el sistema federalizado lo ve como un plano segundo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que ustedes nos lleguen a nosotros? Eso es todo. Gracias. Bueno, pues de mi parte, desafortunadamente, y hay que también decirlo, el potencial humano del municipio no es tan grande como la estructura de secretaría. Por eso de ahí que hemos hecho convenios y que hemos tomado otro rumbo,
el de nosotros capacitar a los docentes para que ellos sean nuestras réplicas en los espacios. De ahí que lo hacemos mediante diplomados. Y aquí hacemos el consejo que nos dio Ever, el de darle seguimiento, el de acompañamiento. Damos el diplomado y ahora el docente realiza la función en el aula como facilitador y lleva nuestro programa para allá. Solamente así hemos expandido. Hay un convenio en puerta con Secretaría de Educación, pero pues sí, el aspecto administrativo sí nos detiene, el aspecto humano también, pero hasta donde nos ha dado, hemos estado ahorita llevamos ya 84 escuelas del sistema federal y estatal. Ahora con lo que menciona Jaime, también del convenio del IJA con Secretaría, creo que va a haber mayor amplitud. Bien, maestra Adriana, agradezco su interés. El Instituto de Justicia Alternativa es un órgano del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En este sentido, a nosotros nos toca el tema de asuntos que ya están judicializados o previos a llegar a un procedimiento ante los tribunales. El Estado mexicano ha hecho un esfuerzo importante para poner en las leyes este tipo de procedimientos y lo está haciendo hasta donde he revisado también en nuestro sistema educativo. En los libros de tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria ya se empiezan a ver este tipo de asuntos. Cuando iniciamos con este programa preventivo, el maestro Sergio Victoria, su servidor, hicimos un pequeño diagnóstico para conocer las problemáticas a nivel primaria, secundaria y de preparatoria. Y donde vimos el mayor número de problemas y más graves fue precisamente en la secundaria. De ahí que nosotros desde la institución, desde el Instituto de Justicia Alternativa, estuvimos construyendo, tenemos alrededor de un año construyendo un modelo de gestión que queremos poner a disposición de las autoridades educativas. El planteamiento que habíamos hecho con el maestro Sergio Victoria es que la SEG, por ejemplo, tiene grupos que dan talleres a padres de familia o a maestros. Como decía el maestro Sergio Victoria, a lo mejor él tiene 5 personas para dar los cursos, el IJA puede tener 3 o 4, pero la SEG tiene equipos de hasta 100 personas que son los que pueden replicar este tipo de modelos. Por ahí va el camino. Nosotros, junto con la experiencia del maestro Sergio, queremos poner a disposición de nuestra secretaría modelos de gestión, darles capacitación a un grupo de personas que ellos nos determinen, que estamos pensando que sea un grupo de 50 o 100 personas y que sean quien puedan replicar estos modelos en todo el estado, y nosotros ya únicamente los estemos apoyando en los casos que tengan alguna problemática especial. Gracias. Me gustaría interrumpirlos. Aquí estamos hablando de programas municipal, el que hacen en Perú, el que desarrolla el IJA, pero aquí me encuentro que está la maestra Luz Gallego, y la maestra siguió este programa de manera autónoma, o sea, ella no fue municipio, no fue el IJA, no fue secretaría, ella lo implementó. Entonces me gustaría, sí, aprovechando que está la maestra, Hola, buenas tardes a todos. Espero estén todos bien. Sí, yo tengo la experiencia de 16 años en la docencia. He trabajado con todos los grados, desde primero a sexto grado. Pero en cuanto yo me doy cuenta y yo conozco las prácticas restaurativas y las empiezo a practicar en mi grupo, cuando yo las empiezo a hacer esta intervención, es una manera muy diferente a la cual puedo ver los resultados. Nosotros los maestros trabajamos con incidencias cuando tenemos algún conflicto o una situación que se nos sale de control y trabajamos incidencias. De acuerdo a esas incidencias es cuando nosotros en nuestro reglamento interno que tenemos en cada escuela, pues trabajamos cierto tipo de, se puede decir, sanciones, que son desde, puede ser hasta cambio de grupo, llamar a padres. Nosotros sabemos que cada alumno que tenemos tiene un contexto muy especial. Cada familia son diferentes. Cuando nosotros integramos el grupo, lo sabemos perfectamente y claro que vamos a tener conflictos.
Cuando yo empiezo a trabajar las prácticas restaurativas, desde el primer de clases, cuando tengo la junta con padres de familia y yo les comunico lo de la ventana de la disciplina social y empiezo a tener el contacto con los padres y la forma de organizarme con ellos a trabajar, pero enseguida en el aula con los chicos, yo trabajo los círculos, descubro que tenemos menos problemas de disciplina, mejores relaciones dentro del aula, que nos permite tener un ambiente mejorado y más productivo para lograr un aprendizaje, que es el objetivo que los docentes queremos, libre totalmente de algo punitivo. Nosotros logramos con ellos, con estas prácticas, logramos con ellos que se haga una comunidad. Independientemente del contexto que traen, de los valores que traen los chicos, logro en mi salón de clases una comunidad en el cual no me preocupo ya de estar trabajando incidencias, reportes, en mi diario de campo estar registrando aspectos negativos. No, porque yo trabajé desde un inicio varias prácticas que me han funcionado. Tengo muchas experiencias muy buenas que pues no se presta el tiempo, pero me ha funcionado mucho. Yo lo recomiendo mucho como docente. Son herramientas básicas. Yo me di la tarea de irlas aplicando en mi escuela, en mi salón. Lo comenté ya con mi directora. Este ciclo que viene, vamos a iniciar con padres de familia. Mi directora, porque vio el cambio, que mis otros compañeros del grupo, pues sus incidencias sean mayores. Entonces, empezó a meterse a mi salón y empezó a ver la forma de trabajo. Y este ciclo que viene vamos a iniciar a compartirles desde la primera reunión a los padres de familia, desde la ventana de la disciplina social. Vamos a empezar a trabajar círculos con alumnos y eso es lo que me ha funcionado mucho. Yo lo recomiendo con ustedes. Alguien preguntó cómo lo llevábamos a cabo en el aula directamente y son muchas experiencias muy buenas que yo he tenido gracias a estas prácticas que me han servido mucho. Yo se las recomiendo. Gracias por la experiencia, maestra. Gracias a ustedes. Y se nos fue el tiempo. Por último, quisiera cerrar para que cada ponente diera y me contestara una pregunta. Bueno, en realidad serían dos, que me preguntan y dicen, ¿quién financia estos programas? Y por otro lado, preguntan, ¿cómo las personas pueden difundir, digamos que este trabajo? No sé si continuamos como empezamos con el maestro Elbert. Sí, bueno, existen recursos institucionales para la formación y aquí hay una limitación grande. Nosotros nos encontramos que las instituciones, particularmente nosotros con las que trabajamos, son muy prestas para financiar la formación de sus docentes para temas académicos, para temas de la cognición, pero para temas del desarrollo humano no es fácil, cuesta muchísimo y a veces de cierta manera hay que hacer muchos esfuerzos para poder garantizar, digamos, la formación de estos maestros. Nosotros como institución somos una organización privada y como tal, digamos, no tenemos recursos, sino los que podemos nosotros mismos conseguir. Y somos una institución privada en función a que también queremos hacer una apuesta porque un tipo de organización privada puede hacer un servicio social sin que éste le represente estar lucrándose particularmente. Entonces, gran parte de nuestros esfuerzos de la formación que brindamos, lo hacemos es para poder financiar los programas que tenemos con algunas instituciones, dar becas a las instituciones que se forman con nosotros, sea becas para talleres y cursos y certificaciones presenciales o virtuales que hacemos. Y en realidad es la divina providencia quien nos financia, yo creo, y les voy a compartir este dicho con el que iniciamos nosotros hace muchos años atrás. Dinero no hay, experiencia tampoco tenemos y tiempo tampoco hay. Por lo tanto, hay tres cosas por las cuales no nos tenemos que preocupar. Pero sí lo que tenemos es voluntad y ganas de que este enfoque que nos ha servido para nuestras vidas y hemos visto, como dice la maestra Luz, que funciona, pueda llegar a más gente y así como ella muestra su ejemplo de cómo por cuenta propia lo ha implementado,
Ese es quizá para nosotros el punto de partida también, motivar a los profesores para que lo implementen por cuenta propia sin que esto les represente a ellos tampoco un costo y tampoco les represente más tiempo, sino que lo puedan integrar de manera experiencial en sus prácticas, digamos, ¿sí? Y dos, no queremos tampoco negarnos a que hay una responsabilidad social que tiene que financiarse, pero pues esto es una tarea de más adelante. Creo que si los que conocemos el enfoque sabemos y conocemos las prácticas y vemos cómo cambia y nos quedamos callados, pues creo que no sirvió de nada. Pero creo que esa misma energía y esa misma alegría que nos produce ver funcionar debe ser la que nos movilice a poder llevar a más gente, a más personas, a que este enfoque se pueda enriquecer. Y no recuerdo la segunda pregunta. Sí, la manera de que las personas pueden difundir estas prácticas desde su trinchera. Bueno, para ser corto, armando redes, ya lo han dicho varios compañeros de la mesa, hay que armar redes, hay que armar grupos, Bradway nos decía y nos invitaba, hay que juntarnos con todo el que habla de prácticas restaurativas, con las instituciones, organizaciones, hay que hacernos juntos porque solos no impactamos mucho, juntos impactamos más y desde nuestra experiencia nosotros les contamos que estar construyendo una red que la hemos llamado la red restaurativa, que hemos estado inclusive con el maestro Victoria conversando para vincularnos con profesores y con educadores y con facilitadores de México en esta red, que nos permita compartir nuestras experiencias, compartir nuestros proyectos, no para replicarlos, pero sí para alimentarnos y poder inspirarnos de estas prácticas para no sentirnos solos, porque en esto uno se siente muy solo en la institución y a veces se derrota fácil, pero sentir que hay alguien al lado que está soñando lo que sueña uno, que está practicando lo que uno practica, nos entusiasma más, nos enriquece más y sobre todo hace que más personas se beneficien de estos enfoques. Yo le apuesto muchísimo a las redes, que me parecen esenciales generarlas. Y para cerrar, maestro Eber, ¿tiene algún comentario? Bueno, agradecer muchísimo esta experiencia, compartir ya con el maestro Victoria y con Diego habíamos estado hablando y conociendo esa experiencia que además se me hace tan particular y ahora escuchando a la maestra Luz, lo mismo las veces que hemos hablado con Manuel y también escuchando a Oswaldo, o sea, estamos haciendo prácticas tan similares en tan diferentes lugares y tan desunidos que uniéndonos creo que yo me podría haber ahorrado mucho tiempo escuchando a la maestra Luz seguramente de prácticas que tuve que comenzar a pilotear y si ella ya lo hizo, qué bueno que nos pueda contar. Creo que me voy muy contento de que se abran estos espacios, que se sigan abriendo más espacios y quedamos a la disposición de ustedes para lo que nos requieran. Estamos totalmente abiertos a compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Un placer, muchas gracias. Maestro Manuel Delgado Chu. Yo voy a empezar diciendo que hay que creer. Como decía Sergio, hay que enamorarnos de esto. Yo cuando escuché por primera vez el concepto de justicia restaurativa, me enamoré y el 2003 y mi vida ha estado orientada a promover y desarrollar prácticas restaurativas desde ese momento. Hay que hacer como la maestra Luz, crear nuestras propias experiencias. No necesitamos una tonelada de libros o de ayuda. Yo con mis alumnos, yo con mis estudiantes, yo con mi familia, yo con mi comunidad, y ir aprendiendo y desarrollando, ¿no? Creo que esa es una manera de hacer y necesitamos mucho de eso en Latinoamérica. Dinero de la cooperación internacional ya no hay mucho porque Latinoamérica como está considerado, no sé cómo quedaremos económicamente pues, después de la pandemia, pero ya habíamos superado muchas barreras y entonces no hay mucha plata de la cooperación. Creo que las instituciones públicas tienen que hacer un gran esfuerzo y ese es un reto después del COVID-19 porque no podemos regresar a nuestra vida anterior, entonces tenemos que valorar más el desarrollo humano, tenemos que apostar más por el desarrollo humano, por el desarrollo de la familia. ¿Cuántas horas están pasando las familias juntas en este momento? ¿Y les estamos ayudando a tener las conversaciones correctas? Esta es una oportunidad de oro también para muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser creativos, creo que tenemos que desarrollar experiencias que permitan que mejoremos y las instituciones públicas tienen que liderarlo.
no sé si porque tienen mucho o poco dinero, pero pueden replantear sus objetivos y entrar más en esto del desarrollo humano, ¿no? Y por último, yo sí felicitar a la gobernación, al municipio de Guadalajara, porque de que nos hemos compartido, yo he visto cómo ha ido construyendo a hierro firme, caminando, y hoy día ya hay un movimiento, hoy día se puede hacer esto, hoy día hay gente que se convoca y se reúne. Creo que hace 3 años, creo, o 2, estamos 4 nada más, o sea, entonces algo ha pasado y eso hay que seguir alimentando, ¿no? Yo por eso mis felicitaciones y un gusto de haber compartido este tiempo con ustedes, ¿no? Igualmente, y creo que para todos también, maestro. Muchas gracias. Doctor Pacheco, le cedo la palabra respondiendo a estas 2 preguntas y para cerrar su ponencia. Gracias a todos. Como decía Manuel, como decía Ever, este es un tema del que hay que enamorarse. Cuando yo conocí el tema de la justicia restaurativa, lo hice por la mala, con asuntos graves de secuestro, de homicidio, de delitos graves, y me sorprendió muchísimo que quienes llevaban a cabo este programa era un grupo de voluntarios en la escuela SER, liderados por Lorraine Studman. Eso me pareció maravilloso. Y Lorraine, lo que yo le preguntaba, ¿cómo es que tenemos que estudiar tanto y aprender tantas teorías y demás? Y Lorraine me decía, lo único que necesitamos es un poco de buena fe. Cuando haces algo de verdad, muy pocas cosas pueden salir mal. Entonces, tenemos que empezar a hacer práctica, como lo ha hecho Sergio Victoria en Guadalajara, como lo ha hecho Verónica. En Latinoamérica, en Latinoamérica somos muy de formas de tener cuadros en la pared y reconocimientos, y fui a tal y a cual curso. Necesitamos ya empezar a cambiar nuestra realidad, y esa realidad solo va a cambiar yendo a la práctica. Los recursos no los vamos a encontrar una institución que diga, oye, aquí está la lana para que empieces. Les decía, este programa era 100% de gente voluntaria. Cuando yo escuché a Manuel Delgado por primera vez, dije, este señor tiene que ir a mi ciudad a dar un curso. Busqué a muchas instituciones para que lo contrataran, y cuando no pude, decidí traerlo yo. A Elia Marisol Ramírez, una maestra y amiga. Ha sido una apuesta donde de repente pierdes, incluso le ha tocado a Manuel, que hemos metido lana hasta de nuestra bolsa, pero los resultados que generan este tipo de procedimientos en el aula, en la empresa o en la resolución de conflictos judiciales, pues son tan satisfactorios que las personas le metemos lo que sea necesario, en verdad. Y ya después pueden venir los resultados, porque puedes inscribirte a un programa de prevención de la violencia, o igual una institución educativa te compra un programa y puedes dar consultoría y demás. También puede ser una forma de vida que se puede cobrar bien, pero hay que empezar a picar piedra, es lo que me gustaría decir. Y bueno, agradecer también al Ayuntamiento de Guadalajara, maestro Víctor, felicitarte, maestro Sergio Victoria, por todo lo que has logrado en tan poco tiempo, y bueno, pues ahí seguiremos sumando las instituciones de nuestro municipio, de nuestro estado, y un abrazo para todos. Qué gusto que estén cada vez más gente interesados en estas prácticas. Muchas gracias, maestro. Por último, maestro Sergio Victoria, contestando las 2 preguntas y despidiéndose. Sí, pues el tema decía mi abuelito, de los dineros, pues sabemos que es una institución pública, entonces somos poco el personal, pero un personal muy comprometido. Los recursos pues son de los ciudadanos, por ende decía yo que este programa fue hecho para aplicarse directamente a la ciudadanía, pues. Yo, del tema para cerrar, cuando tú te enamoras y te casas,
o cuando tienes tus hijos y estás enamorado de tus hijos, lo primero que haces es respetarlos por sobre todas las cosas. Entonces, cuando Jaime empieza a platicar esto de las prácticas, yo lo escuchaba tan convencido que nos lleva con Manuel, y Manuel nos capacita de una manera que te quedas, o sea, no te queda otro camino más que agarrar ese camino que él lleva. Entonces, el haber conocido a estos dos personajes trascendentales en mi camino, en la capacitación, de ahí ya llevo bastante, llevo ya muchos cursos, talleres, diplomados y todo, pero creo que cuando empiezas bien, empiezas con suelo firme, yo tuve la fortuna de empezar con ellos dos, y de enamorarme de esto. Entonces lo que yo les diría a todos es que este tema es de mucho respeto, y lo podemos respetar, el tema de las prácticas restaurativas, preparándonos, haciendo las cosas de manera seria, de manera correcta, porque vamos a influir directamente en la vida de las personas. Entonces, yo por eso hablo mucho de enamorarte, porque cuando estás enamorado, respetas de aquello de lo que estás enamorado. Y pues, para despedirme, sí, agradecerle al doctor Jaime, a Manuel, a Ever, a la maestra Luz Gallegos por compartirnos su experiencia personal, y a todos ustedes, pues decirles que Guadalajara tiene que ser un pilar, así como ya lo es Colombia, así como lo es Perú, Costa Rica, tiene que ser un pilar en las prácticas restaurativas y en la justicia restaurativa. Guadalajara tiene grandes personajes, grandes profesionistas. Tenemos en el IJA al doctor Jaime, tenemos al doctor Guillermo Cepeda, gente que tiene una visión de crecimiento, pero no solamente propio, sino de influir en todos. Entonces, los invito a eso, y decirle a Manuel y a Ever, allá a la distancia, que Guadalajara es su casa. Y vean, todos permanecimos en la charla, y Guadalajara es su casa, y yo sé que pronto nos vamos a ver y pronto nos vamos a poder ahora sí abrazar, y porque a mí se me hace complicado esto, porque para mí las prácticas tienen que ver mucho con el trato humano, con el sentir al otro, con el empatizar, con manejar mis emociones, sentir las tuyas, vernos a los ojos. Y aquí verlos a través de la pantalla se me hace, todavía siento un poco de frío, pero sé que pronto nos vamos a volver a encontrar aquí en su casa, Guadalajara, y si no también, yo sé que ustedes nos pueden invitar algún día. Pues muchas gracias a todos por la participación, a los ponentes, un placer que hayan compartido su información, y sin más por el momento, doy por terminada este foro. Hasta pronto y buenas tardes. Muchas gracias, adiós todos. Buenas tardes, gracias, abrazo, Ever, abrazo, Manuel, Sergio. Ubaldo. Vamos. Estén bien. Adiós. Sergio, gracias. Diego, gracias. Luego. Gusto en conocer a los ponentes. Gracias, igualmente. Muchas gracias.